Eh, Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Eduardo Amadeo, soy el director de la Escuela de Dirigentes del PRO y como parte de nuestra agenda social de todos los lunes, tal vez los que estuvieron la semana pasada recordarán que hicimos una primera reunión con Toti Flores en este programa cuyo objetivo es que vayamos trabajando juntos, escuchando, dialogando acerca de los temas genéricos de pobreza, exclusión, vulnerabilidades, derechos, un tema que por un lado es tan importante en este momento crítico que vive la Argentina, y por otro lado, como lo va a marcar seguramente Fabiana, hoy hay cuestiones permanentes, históricas, que requieren de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. Hoy estamos muy contentos, muy orgullosos de recibir a Fabiana Túñez. Fabiana tiene una vida dedicada al compromiso con las mujeres, con el feminismo, con sus derechos que han tomado tanta importancia en los últimos tiempos, y además tenemos que estar orgullosos porque formó parte de una de de los temas fundamentales que en su momento el presidente Macri planteó desde el Congreso, cuando habló de la agenda de igualdad de género. Recuerdo yo muy bien, porque estaba en ese momento en la Cámara, y fue inesperado que el presidente pusiera sobre la mesa esta agenda tan densa, seguramente bajo la influencia de Fabiana y todo su equipo. Fabiana, tuvo durante su gestión la inteligencia y la fuerza para llevar adelante un plan de acción para la prevención y asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, el número 144, y muchísimas otras cosas de las cuales ella seguramente nos va a contar. Así que para empezar quería decirles que muchas gracias, Fabiana, por estar con nosotros. Va a ser una noche muy interesante y sobre todo espero que va a ser una noche muy movilizadora, porque uno de los objetivos centrales de la escuela es movilizarnos a todos. Movilizar a los que tienen funciones. Tenemos en la lista aquí gente que son legisladores, concejales, funcionarios, etc. Tenemos gente interesada en la política y tenemos vecinos, personas a las que le interesan los problemas de la vida, y por lo tanto lo que queremos es que salgan motivados para que en sus comunidades puedan opinar y actuar. Así que eso es lo que esperamos hoy. Antes de darle la palabra a Fabiana, quiero pedirle a Olaf Jacob. Olaf es el representante de la Konrad Adenauer, la fundación alemana, que realmente es una amiga nuestra, nos ayuda muchísimo en todo el trabajo que hacemos en la escuela y en todos los espacios del PRO, para que nos diga unas palabras, que nos cuente por qué está ahora con nosotros. Olaf, todo tuyo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Fabiana, por acompañarnos. La verdad es que es un gran placer estar acá y ver que somos ya casi 150 participantes los que estamos aquí prácticamente en este espacio virtual. Más de 150 ya al momento. La Fundación Adenauer desde hace muchísimos años, desde hace más de 15 años, viene trabajando con el PRO en actividades de capacitación, tanto a jóvenes, a mujeres, y naturalmente a través de la Escuela de Dirigentes, y naturalmente que es un gran placer para mí que el evento del día de hoy sea el primer evento prácticamente de este año tan particular, conjuntamente con Eduardo como director de la Escuela de Dirigentes. Además de la alegría que me da que Eduardo esté dirigiendo ahora la escuela. Eduardo es un gran amigo con quien hemos tenido en el pasado muchísimas conversaciones, con invitados de Alemania, con parlamentarios, y en ese sentido para mí es verdaderamente una gran alegría que esté dirigiendo ahora la escuela, y que estoy seguro que será una gestión de gran éxito. Como les decía, la escuela de dirigentes y
y la Fundación Adenauer están intrínsecamente ligados, venimos trabajando conjuntamente desde hace muchos años, y naturalmente que nos hubiese encantado que este espacio fuese presencial. Yo soy un gran amigo de lo presencial, pero creo que tenemos que sacarle las ventajas de lo virtual. Creo que es muy complicado lograr que más de 150 personas se puedan reunir a escuchar a una charla de Fabiana, y en ese sentido tenemos la gran ventaja de ser tantas personas de tantas diferentes partes del país. Eso es naturalmente una ventaja. Una desventaja es que no tenemos la posibilidad de conversar directamente, personalmente, quizás con una taza de café o con una copa de vino, y así lograr cierto nivel de cercanía, que creo que es muy importante para generar lazos de confianza entre nosotros. Creo que lo virtual no lo permite, sin embargo, creo que hay que hacer valer las ventajas de poder llegar a tantas personas, y que hayamos logrado ahora un ciclo me parece que es algo sumamente interesante y muy positivo. En ese sentido, Eduardo, nuevamente muchas gracias por darnos la oportunidad de trabajar nuevamente con la escuela. Fabiana, gracias a ti por tu tiempo y por tu conocimiento. Y naturalmente muchas gracias a todos los participantes, a todas las participantes por estar acá y de alguna manera invertir sus tiempos libres en capacitación, que creo que es tan, pero tan importante para el PRO. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, adelante. Gracias, Olaf. Fabiana, el placer de prepararnos a escucharte, a movilizarnos, a motivarnos en lo que nos vas a decir. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Olaf. Bueno, gracias Eduardo, gracias Olaf. Realmente es un placer estar acá y hablando de movilizaciones, porque me hiciste acordar esa jornada histórica donde el presidente de la Nación ponía en agenda la temática de género. Y para quienes no me conocen, yo no venía de la militancia partidaria, yo venía de la militancia social. Dije, falta algo, falta el poder hacer, falta el poder concretar. Y allí me propone Carolina Stanley y el presidente, por supuesto, la posibilidad de participar de una gestión, o sea, de hacer. Y es lo que más me gusta, hacer. Y comparto lo que decía Olaf, que nada reemplaza al contacto diario, al contacto de vernos, de charlar y de encontrarnos en el territorio. Por eso es una buena oportunidad de poder escuchar y ver a tantas compañeras y compañeros de diferentes lugares del país. Hoy vamos a hablar de la cuestión social desde una perspectiva de género. ¿De qué manera entendimos durante nuestra gestión la protección social desde una mirada multidimensional? Nuestro país adhirió obviamente a los objetivos de desarrollo social, la Agenda 2030, donde tiene diferentes puntos, diferentes objetivos, donde nuestro gobierno generó las diferentes políticas públicas con la mirada en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, o lo que muchas veces se conoce como la Agenda 2030. En ese sentido, partimos en la cuestión social de una definición de pobreza multidimensional. Más que nada porque entendemos que solamente la mirada en función de los ingresos no nos permite desarrollar una mejor política pública. Es por eso que dentro de esta mirada multidimensional, lo que trabajamos muchísimo y muy fuerte es en el enfoque de derechos y en el enfoque de capacidades. O sea que en ese sentido lo que fuimos incluyendo dentro de cada una de las políticas públicas planteadas tenía que ver con acceso al agua, a la energía, a la vivienda, a la educación, al uso del tiempo, a la incorporación del mercado laboral de las mujeres, un montón de ítems que no solamente son entender el trabajo social desde una perspectiva de ingresos. Por eso es muy importante y vamos a compartir hoy
no solamente generalidades, sino qué es lo que hicimos concretamente con esta mirada, porque si no pareciera como que esta agenda no, se ha minimizado, y en realidad fue totalmente determinante en nuestra gestión y marcó la gestión. Creo que nos faltó obviamente más tiempo, porque obviamente dentro de esa mirada había una mirada a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y como todo cambio cultural no se logra de un día para el otro, y mucho menos en 4 años. Así que yo le voy a pedir a nuestro operador a ver si podemos compartir un video como una especie de introducción hacia donde vamos a ir. ¿Puede ser? Bueno, igualmente, sí, verdad que se escuchaba mal, pero estaba todo textuado, lo demás era música, así que pudimos leer. ¿Se escucha mal el audio del Zoom ahora? Te sugiero que por ahí cierres tu cámara, Fabiana, a ver si por ahí mejora. ¿Y Dale, ahora gracias. mejora? Esperamos que sí. Vale. Bueno, entonces como estábamos viendo en el video, porque la realidad es que no se escuchaba, pero era música, todo lo que tenía el video para decirnos estaba escrito, y creo que ahí es lo importante. Vamos a analizar un poco por qué estas brechas, estas desigualdades que existen todavía y persisten en Argentina entre varones y mujeres afecta doblemente a las mujeres en cuanto a la pobreza. Porque cuando hablamos de la pobreza, como decíamos antes, no solamente estamos hablando de la dimensión ingresos, sino que también hablamos de otras dimensiones. En general, como sabemos, las brechas y las desigualdades estructurales están basadas en estereotipos y desigualdades que persisten, que tienen que ver con una cuestión cultural. Fundamentalmente a la mujer se la relaciona en el ámbito de lo privado y a los varones en el ámbito de lo público, con lo cual acá hay una división del trabajo que es desigual y es dispar. Y para eso vamos a ver algunos números que tienen que ver con desigualdad laboral de hombres y mujeres en Argentina, según la fuente de CIPEC. Bueno, me alegro que haya mejorado el audio. Las mujeres participan menos de la economía, solo 6 de cada 10 mujeres contra 8 de cada 10 varones. Las mujeres sufren más la informalidad laboral. El 35% de las mujeres se desempeñan de manera no registrada.
Además, las mujeres que sí trabajan en forma registrada están en peores condiciones. En general, hay más mujeres en las categorías más bajas de los monotributos. Las mujeres tienen intermitencias en el ámbito laboral que tienen que ver con que son las primeras que muchas veces son despedidas, que tienen que ver con que las mujeres desarrollan políticas de cuidado hacia el interior de las casas, hacia el interior de las familias, hacia el interior de una sociedad que marca que las mujeres tenemos que destinar parte de nuestra vida al cuidado de los otros. Una de cada 5 mujeres que trabaja lo hace como empleada doméstica. El 75% de ellas todavía está en la informalidad. Obviamente, con todo lo que trae esto. La desocupación es mayor para las mujeres, el 9,5% en relación con el 8,3% de los varones. El 40% de las mujeres que trabajó fuera de la casa nunca realizó aportes previsionales, con lo cual ahí estamos viendo claramente que después los derechos son diferentes en cuanto al acceso a la jubilación, a una pensión o a diferentes cuestiones. Y la desocupación y todo lo que tiene que ver con la brecha en la distribución del trabajo doméstico es una de las fuentes mayores de desigualdad entre mujeres y varones. Las mujeres dedican más del doble de horas a trabajos no remunerados que los varones. Por semana, las mujeres destinan un promedio de 15 horas a trabajo remunerado y 42 horas a trabajo doméstico, no remunerado. En cambio, los varones destinan 33 horas a trabajo remunerado y 17 horas al trabajo doméstico. Con respecto a la tasa de deserción escolar en adolescentes y jóvenes, más del 50% de los jóvenes abandonan el secundario, principalmente el tercero y quinto año. Obviamente, dentro de este porcentaje, más del 50% son mujeres y niñas. Lo que queremos manifestar con esto es que entender desde un enfoque de derechos y desde otros enfoques que tienen que ver con las capacidades es fundamental a la hora de definir políticas públicas. Y entonces les quiero compartir qué fue lo que hicimos durante la gestión de los 4 años, porque eso nos va a dar no solo herramientas para poder sostener y estar orgullosos y orgullosas de lo que hicimos, sino también de qué manera este modelo lo podemos traspolar a cada una de nuestras localidades, obviamente adaptado a la realidad de cada uno de los lugares. Y entonces quiero compartir con ustedes, porque hoy hubo un anuncio, por ejemplo, que se hizo de parte del presidente con respecto a un plan de infraestructura con perspectiva de género. La realidad es que hoy por hoy está muy de moda a todo ponerle el nombre de perspectiva de género. Ahora cuando rascamos un poquito tenemos que empezar a encontrarlo. En cambio, en nuestra gestión realmente estaba considerada la dimensión pobreza, la dimensión mujer, la dimensión de la perspectiva de género en cada una de las políticas públicas que se llevó adelante. Por ejemplo, uno de los puntos centrales de nuestra gestión fue una estrategia nacional de infancia. Por ejemplo, se generaron 1.739 espacios. Sí, eso me costó mucho decir que Mauricio Macri fue el feminista menos pensado, pero la realidad es que sí, y creo que está bueno que podamos reivindicar políticas y desmistificar la cuestión del feminismo, no como estar en contra de nadie, sino a favor de los derechos, a los derechos de todas las personas que están excluidas, de todas las personas vulnerables. Entonces, vamos a la estrategia nacional de infancia. Se generaron
centros de primera infancia como una política que tenía que ver con las políticas de cuidado, es decir, que existieran espacios donde las familias pudieran dejar a sus hijos e hijas en un ámbito de cuidado, de educación integral y de cuidado integral, incluida la salud de estos niños y niñas. Después, una política de integración socio-urbana. Y esta política de integración socio-urbana tuvo que ver con el primer registro nacional de barrios populares. Se llegó a poder censar 4.400 barrios populares, donde en esos barrios vivían 930.000 familias. Después, según la ley 27.453 de regularización de los dominios, que fue sancionada en el año 2018 y fue reglamentada por nuestra gestión, se dieron los primeros certificados de vivienda familiar. O sea, nada más importante para una familia, para una persona, es tener el acceso pleno a su vivienda. Y después se creó, a partir de esta ley, un fondo de integración socio-urbana. Después, dentro de lo que fue género, se crearon 2 planes nacionales. Un plan nacional para la erradicación de la violencia de género, se creó el primer plan de igualdad de oportunidades y derechos, y se asignó un presupuesto acorde para que pudieran llevarse adelante cada una de las medidas y acciones del plan. Después se trabajó en la dimensión adolescencia y juventud, donde se generó el primer Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional y el primer Plan Nacional de Juventud. Después, dentro de lo que es la misma política social, se creó el programa de economía social, donde en el Hacemos Futuro, lo que podemos desarrollar, muchas veces algunos de los problemitas que tuvimos fue cómo se comunicaban las cuestiones. Las políticas sociales de protección social no solamente era entregar planes, sino tener una dimensión, un proyecto estratégico a corto, a mediano y a largo plazo. Con respecto a ese punto, es que se definieron objetivos. No tuvimos tiempo de seguir. Ojalá que podamos seguir teniendo tiempo a partir del 2023. Pero ahí se creó lo que superó lo que era antes, se conformó el Hacemos Futuro. Ahora, ¿cuál era el objetivo del Hacemos Futuro? Tenía algunas condiciones que tenía que ver con la terminalidad educativa, con la formación en oficios y capacitaciones, y en un programa que tenía que ver con Formate en la Red, donde se ofrecían más de 16.400 oficios para que las personas pudieran capacitarse, y una plataforma de empleo. Y cuando se sacó el resultado de esto, al final de la gestión, del total de beneficiarios del programa de Hacemos Futuro, el 94% estaba inscrito en la terminalidad educativa. Y ahí teníamos un ejemplo de una mujer que habló hace muy poquito en un medio de comunicación, donde ella dijo que terminó la primaria y la secundaria por el programa Hacemos Futuro y que ahora quería seguir estudiando. Y el 72% del total de los programas de Hacemos Futuro tenían que ver con personas que fueron capacitadas en cada uno de estos oficios. Entonces, cuando hablamos de planes, no estamos hablando de planes tal como se tenía entendido antes, y no sé ahora cómo se están manejando, pero la realidad es que el plan tenía que ver con el fortalecimiento, tenía que ver con entender lo multidimensional de las necesidades de las personas, teniendo en cuenta que el objetivo final era el trabajo genuino. Pero para eso había que generar
una etapa, un tiempo para poder lograr que eso llegara a ser una realidad. Después hubo un Plan Nacional de Protección Social que tenía que ver con vivienda, hábitat, trabajo, economía familiar, educación, salud, nutrición y prevención social. Luego también se implementaron políticas alimentarias que tenían que ver con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y en otra política que fue muy, muy importante, que tuvo que ver con derechos y que tenía que ver con el Estado en tu barrio, que en muchos de los lugares que están aquí presentes, el Estado en tu barrio pasó. Y aunque por ahí no tomamos dimensión de lo que fue el Estado en tu barrio, en realidad pudimos llegar a estas personas y que estas personas tuvieran derechos, o sea, acceso a derechos en más de 7 millones, casi 8 millones de personas que pasaron por algunos de los derechos que nunca habían tenido antes, como es trámite de ANSES, RENAPER, salud, tarifa social, orientación social, energía, servicios municipales, salud municipal, trabajo y empleo. Entonces, lo que quiero expresar con todo esto es que cuando hablamos de políticas que tienen que ver con una idea multidimensional de lo que significa la pobreza, tiene que ver con atender cada una de estas cuestiones. Dentro de nuestra gestión, todo lo que tuvo que ver con el plan Belgrano, todo lo que tuvo que ver con los planes de ampliación de todo lo que eran cloacas, todo lo que tenía que ver con asfalto, iluminación, todas esas políticas tenían que ver con atender la integralidad de la vida de las personas. Y en ese sentido creo que cada uno de estos programas ayudaron a mejorar la calidad de vida de cada persona. No sirve de nada hablar solamente de la pobreza por ingresos si no hablamos de la pobreza según el acceso a la educación, al agua potable, a la energía, a la vivienda, a una iluminación acorde para que las personas se sientan seguras. O sea, todo esto formó parte de un plan nacional que hubo durante nuestra gestión y que seguramente no lo hemos, no lo hemos difundido lo suficiente como para poder dar la dimensión de lo que significaba, que lamentablemente quedó como reducido para algunas personas, que era solamente aumentar la cantidad de planes. Y tenemos que ponernos en el lugar que nos tocó vivir cuando inició esta gestión. Cuando inició esta gestión teníamos todo una situación social, política, económica que realmente era muy adversa. Mantener la paz social y garantizar el acceso a la alimentación y a la educación iban a ser lo prioritario, lo fundamental en la primera etapa. Pero cuando se empezó a transformar el Hacemos Futuro con la capacitación, con la terminalidad educativa, empezaron a aparecer obviamente los ruidos porque antes se manejaban desde una concepción meramente clientelar y alimentaria. Y este plan que se llevó adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social tenía mucho más claro hacia dónde quería ir y cómo lo quería ir instrumentando. Obviamente nos faltó tiempo, pero el objetivo era el empoderamiento, el objetivo era el trabajo genuino, el objetivo era el reducir la brecha que había entre varones y mujeres. El objetivo claramente de las políticas públicas llevadas adelante desde lo social, de la gestión que tuvimos del 2015 al 2019 fue justamente el de fortalecer a las personas. Y esto es importante, porque si no, pareciera ser de que algunas políticas fueron más importantes que otras, y la realidad es que todas las políticas eran importantes, pero en el tema social,
donde veníamos de años de clientelismo político, donde veníamos de años de un trabajo que no tenía que ver con sacar a las personas de la pobreza estructural, era un trabajo que nos debíamos y era un trabajo que nuestra gestión llevó adelante. Por eso la reivindico, por eso la defiendo y por eso a veces me duele tanto cuando se reduce la política social de nuestra gestión a un simple mero reparto de planes sociales, porque no fue así. Por ejemplo, el programa Ellas Hacen, que era inicialmente el programa Ellas Hacen, era destinado a mujeres y a personas en situación de violencia. El Hacemos Futuro incorpora este programa, Ellas Hacen, con una perspectiva de género que también le permitía acceder a muchas más mujeres la posibilidad de acceder o a la educación o a la capacitación, independientemente de las políticas que se generaban desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Por eso es importante que a la hora de defender nuestras políticas públicas hemos tenido una agenda de género que nunca antes se había tenido. Y esto es una realidad, no es relato. Por eso digo que cada una de las cosas que se van anunciando, que algunas cosas son muy importantes y otras cosas son continuidad de muchas de las cosas planteadas por nuestra gestión, pero lo que se hizo fue cambiarle el nombre. Pero la realidad es que la perspectiva que tenía el Ministerio de Desarrollo Social y toda la política pública que tuvo que ver con la protección social estaba presente desde el Ministerio de Infraestructura, desde Servicios Públicos, desde el Ministerio de Desarrollo, desde el Ministerio de Educación. O sea, cada uno de los ministerios trabajó por esta perspectiva, por reducir las desigualdades estructurales y trabajar contra la pobreza. Obviamente no veníamos de Disney, veníamos de años y años de pobreza estructural. Desarmar la pobreza estructural desde una concepción de derechos y desde una concepción de capacidades lleva mucho más tiempo, pero obviamente el resultado hubiese sido mucho mejor de lo que lamentablemente ahora por el enfoque que tiene podría tener. Así que ojalá que en el 2023, cuando volvamos, podamos continuar con ese gran trabajo que hicimos a nivel de protección social, así como en otras áreas que también se hizo un gran trabajo. Muchas gracias, Fabiana. Estoy leyendo algunas de las preguntas y si Guillermo me ayuda, le podríamos dar la palabra a María Daniela Gonet de Pro San Martín Mendoza, que tuvo la experiencia del Hacemos Futuro y estuvo trabajando en eso. ¿La encontrás a Daniela, Guillermo? Si querés hablar, María Daniela. ¿Está? Bueno, María Daniela. A ver, Gabriela Sámolo, ¿estás? Como para comentarnos, veo que estás escribiendo mucho. Por ahí tenés algún comentario para hacer. Buenas tardes, Daniela Gonet. ¿Me Hola, escuchan? Daniel. Adelante, sí, gracias. ¿Cómo le va? Bueno, yo tengo chicas dentro del espacio que estuvieron en el plan Hacemos Futuro y se incorporaron después de situaciones de violencia. Me parece re importante destacar que están militando en espacios del PRO, por lo menos acá en Mujeres Pro San Martín. Son chicas que viven en zonas muy pobres, que se dedican al trabajo diario de la viña o al trabajo doméstico, y creo que más allá de todas las críticas constructivas que se puedan hacer a ese tipo de políticas, no puedo dejar de destacar la importancia que ha tenido en la vida de ellas hoy
que han podido adquirir herramientas distintas para posicionarse frente a toda la comunidad. Y sobre todo destacar que están militando en nuestro espacio, muy comprometidas y muy conformes con lo que se hizo. Así que muchas gracias. Fabi, ¿tenés comentario? No, la realidad es que hemos visto muchísimas cooperativas de mujeres que surgieron de estas y que tenían que ver, incluso hubo cooperativas de mujeres que han trabajado todo lo que tiene que ver con huertas, todo lo que tiene que ver con flores y con otras tantas, como por ejemplo la construcción de hogares para ellas mismas en las afueras de La Plata, que lo construían ellas mismas, generando los ladrillos para la construcción de estas viviendas. Y eso era a partir de un programa dentro de lo que fue el Ministerio de Desarrollo. Así que realmente hubo políticas que obviamente que siempre se puede mejorar, pero sin ningún lugar a dudas hubo políticas que estuvieron bien, hubo políticas que a la hora de la implementación no llegaron bien a todos los lugares porque también teníamos mucha intermediación a través de los centros integrales, los centros de cada una de las provincias, y en esos centros muchas veces había que luchar contra personas que ya estaban de gestiones anteriores y que se resistían a estos cambios de paradigma. Fabiana, una pregunta mía. Viene un tiempo muy difícil. La pandemia sanitaria nos va a dejar una pandemia social, un enorme número de desempleados, desocupados, etcétera, y seguramente un golpe duro para las mujeres, ¿no? ¿Qué les diría vos? Aquí tenemos gente de todo el país y que nos acompañan porque están interesados en tener herramientas para su trabajo cotidiano en sus localidades, para el trabajo político, el trabajo social. ¿Qué mensaje les darías vos a quienes nos están escuchando ahora sobre qué hacer, en qué concentrar sus esfuerzos, qué cosas plantear en sus comunidades en función de tu preocupación por la situación de las mujeres? ¿A dónde poner el esfuerzo? Yo creo que, como vos bien decís, Eduardo, a la hora de definir políticas públicas, a la hora de definir propuestas de políticas públicas, tenemos que definir prioridades. Una de las prioridades, sin ningún lugar a dudas, va a tener que ver con la gran cantidad de pobreza que vamos a tener a lo largo y a lo ancho de nuestro país, donde las mujeres van a ser las principales perjudicadas, por ende también hijas e hijos. Ahora, en este sentido, yo lo que diría y lo que yo pido o creo que sería bueno es que están proliferando diferentes comités de crisis a lo largo y a lo ancho del país. Dentro de estos comités de crisis solamente se enfoca el tema de ingresos. Entonces me parece que en los comités de crisis o en nuestra propuesta, seguir insistiendo en el enfoque de derechos y de capacidades es fundamental. Yo doy un ejemplo. En el comité de crisis a nivel nacional que hay ahora, el Ministerio, por ejemplo, de las Mujeres no está incorporado. Entonces, ¿qué es lo que falta? La perspectiva de género. Y en ese sentido, lo que yo puedo plantear es, por ejemplo, que a la hora de repartir lo que se necesita hoy por hoy, que lo más urgente, sin ningún lugar a dudas, es el acceso a comer, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades básicas de las mujeres, las niñas, las adolescentes, también los niños, por supuesto, que tienen que ver, en el caso de las mujeres, con el acceso a productos de higiene mensual, por ejemplo, que no está contemplado actualmente en las políticas públicas sociales que se están dando en este contexto. Y otro de los problemas graves que vamos a tener que enfrentar es la deserción escolar de las adolescentes. Y en este sentido es uno de los principales problemas que tenemos
a la hora de lograr políticas públicas que saquen a las mujeres y a las niñas de la pobreza estructural. Por eso creo que los programas educativos van a ser fundamentales a partir del año que viene, porque ya este año en materia educativa lo tenemos perdido, pero ya estamos viendo cómo empieza a aparecer esta deserción. ¿Por qué? Porque al entender la pobreza desde un solo lugar, no estamos atendiendo, por ejemplo, la brecha digital que hay entre quienes viven en las grandes capitales y quienes viven en los centros rurales o en las ciudades más alejadas de nuestro país. Por ejemplo, Eduardo, cuando estábamos en la gestión, había mujeres en Jujuy que para poder estudiar, para poder capacitarse y hacer la terminalidad educativa, bajaban en burro para poder acceder a la educación. O, por ejemplo, hay lugares donde la conectividad no existe y donde tenemos que empezar a manejar un nuevo concepto que tiene que ver también con los derechos, que me lo decían unas mujeres de un barrio de la provincia de Buenos Aires. Nosotras nos consideramos indigentes tecnológicas. Y estas mujeres no era que no sabían manejar la tecnología, sino que no tenían la posibilidad de acceder a instrumentos de tecnología y tampoco tenían acceso a la conectividad. Para mí, si vos me preguntás en lo personal, yo creo que la conectividad hoy por hoy debería ser un derecho humano más y un servicio público esencial más, donde el Estado también tendría que poner políticas activas de protección social. Muy interesante ese comentario, Fabiana. Los números que hemos visto en los últimos días, y hay varios artículos en los diarios, muestran el drama que se está generando en este momento entre aquellos que tienen acceso a la computadora y pueden seguir las clases, no perfecto, pero por lo menos no perder completamente el año, y quienes no lo tienen. Y esto para un gobierno como el nuestro, que cuadruplicó la llegada digital en el país, estamos muy orgullosos de esto, es una demanda que nosotros bien podemos plantear en nuestras comunidades, ¿no? O sea, hay que invertir en este tema porque es la diferencia entre poder progresar o poder quedarte atrás, o quedarte atrás por la falta de acceso. Tengo algunas otras preguntas. María Laura Centurión levantó la mano. Guille, por favor, le podés dar el micrófono. Ahí estás, María Laura, creo que estás conectada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a los dos? Un gusto escucharlos. Y bueno, yo les hablo desde Calafate, provincia de Santa Cruz. Wow. Una provincia famosa, lamentablemente, por ser tan kirchnerista, por tener tanto empleo estatal, dependiente de los gobiernos, tan sometida, ¿no? Y bueno, lo que yo estoy escuchando realmente en los 4 años que pasaron, no ha llegado a esta provincia, y mucho menos a esta localidad, ¿no? La realidad es que el Calafate no es lo que venden las agencias de turismo, esa es solamente una parte muy chiquitita. Las necesidades son enormes en la localidad, las mujeres están en esta situación, en la misma que ustedes describen, mucha violencia de género, muchas mujeres con muchos hijos, bueno, las mismas cuestiones sociales que se viven en todas partes. Pero estos programas no han llegado a la localidad, ni para mujeres ni para hombres. A ver, también yo he vivido estos 4 años básicamente desde la mirada del ciudadano, porque empecé a participar en política a partir de las PASO del año pasado, ahora soy afiliada al PRO y trabajo activamente en el partido, pero bueno, me gustaría saber por qué no han llegado estas políticas sociales a todo el país. Fabi. Bueno, gracias María Laura, porque hubo provincias casi imposible entrar. Y esto también forma parte de una realidad que tuvimos que enfrentar.
Así como María Eugenia Vidal no pudo no pudo hacer acceder al SAME en La Matanza, dentro de lo que fueron las políticas sociales, también nos pasaba en muchas provincias que no nos dejaban pasar. De hecho, a veces los camiones de desarrollo social iban con diferentes ayudas a las localidades, y eso era interceptado. Para dar un ejemplo, en función de lo que decía Eduardo hace un ratito, por ejemplo, el convenio que hizo el ENACOM, el Instituto Nacional de las Mujeres, para poder hacer llegar tablets a las mujeres de los lugares más alejados, fundamentalmente de las zonas rurales, muchas veces eran interceptados, y nos pasó en muchos casos en Salta, nos pasó en Formosa, donde no nos permitían pasar con las tablets para entregas rurales. Así que lamentablemente eso forma parte de cuestiones que nos vamos a tener que replantear para adelante, para el futuro, de qué hacer cuando desde la provincia no se permite el ingreso de políticas nacionales, cuando quien gobierna no es del mismo signo político de la provincia. Eso nos pasó en Santa Cruz, muchísimo en La Pampa, en La Rioja, en Formosa, en Salta, no, aprovechaba todo. Había provincias donde era muy difícil. Así que esa forma parte de las prácticas que tenemos que modificar y de los aprendizajes que vamos en el 2023. Walter Sampolesi, que es cooperador salesiano y tiene experiencia, según nos cuenta aquí, en trabajo en territorio. A ver, Guille, si lo encontrás a Walter para hacer algún comentario. ¿El micrófono? Ahí está. Walter, ¿Sí? Ya te veo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido que vengo participando de estas actividades de la escuela. Yo tengo muchos años como cooperador salesiano, tengo muchos años de experiencia con chicos y jóvenes, sobre todo jóvenes, en barrios carenciados, sobre todo acá en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El tema pasa por lo siguiente: es verdad que las chicas sufren más que los chicos, tienen menos acceso a un trabajo, tienen menos acceso a educación de calidad, a las chicas les cuesta más. Pero yo en los años de experiencia rescato esto. Hay que sacarlos del barrio carenciado, nosotros los llevamos a otro lugar, a un colegio salesiano, a jugar el sábado toda la tarde, después una buena merienda y después unas palabras de bien. Si esos jóvenes tuvieran alguien que les hable bien, alguien que los eduque, alguien que piense por ellos, porque el peor problema que tienen en la casa, yo una vez le pregunté a un amigo, ¿pero estos chicos tienen papá y mamá? Sí, a veces tienen papá y mamá, pero es mejor si no los tuvieran. No sé si están así, pero si estos chicos necesitan a alguien que los quiera, alguien que se ocupe, y para eso el Estado puede dar una mano en cuanto a educación. Los centros de formación profesional, que son escuelas de oficios, los CPF, hay que multiplicarlos, para que tengan un oficio, salgan con un oficio, y de ahí se les despierta a veces las neuronas y dicen, ¿y si yo empecé el secundario, por qué no lo voy a terminar? Lo voy a terminar el secundario, terminan el secundario o van a la universidad. Me parece que es muy importante trabajar en ese sentido. Y yo valoro lo que veo que el gobierno que siguió a la gestión de 4 años del PRO no está haciendo absolutamente nada.
Es decir, me parece que patea en contra. ¿Por qué digo que patea en contra? Patea en contra porque se fija en lo económico, le da un subsidio económico y a la persona no le da lo más importante, que es la dignidad. La dignidad humana pasa por un trabajo, y un trabajo cuesta tenerlo. Hay trabajo informal, pero el tema es que yo tengo la experiencia de chicos que han conseguido un trabajo, me decían, porque tuve plata para cargar la SUBE. Y al tener plata para cargar la SUBE, me pude ir al centro y caminar por la avenida Corrientes y entrar de bachero en un bar, restaurante, a lavar los platos. ¿Y cómo le cambió la vida a ese chico? Le cambió la forma de vestir, la forma de hablar. Bueno, y eso creo que encima a las mujeres les cuesta más. Y gracias por todo. Muchas gracias, Walter. Fabi, ¿tenés algún comentario? No, coincido plenamente con lo que expresás, Walter, porque la realidad es que vivimos en la actualidad. En la actualidad estamos repartiendo solamente dinero sin el fortalecimiento de las personas para que realmente puedan salir de la situación en la que están. Y en ese sentido creo que la educación es fundamental. Me preocupa mucho el grado de madre educación. La educación es la base de cualquier posibilidad de una sociedad de salir adelante. Para mí, la educación es revolucionaria, es lo que te empodera, es lo que te permite después tener lo que vos decías, Walter, que tiene que ver con la dignidad. Y no importa qué nivel educativo sea, porque bueno, hay personas más grandes que por ahí tienen menos tiempo para poder educarse, pero no es tarde. Pero en el caso de los niños y de las niñas, el tema de la educación es fundamental, no solamente para que puedan lograr su dignidad, sino que tiene que ver con salir de otro tipo de dramas que tienen que ver con el consumo de sustancias problemáticas, que es un grave problema que también reduce a la pobreza y a la desigualdad a millones de adolescentes en nuestro país de las barriadas más populares. Gracias. Bueno, ya ahí estamos. Bueno, Silvia, ya te veo, pero tengo aquí a Cecilia Martínez Irigoyen que ha hecho un comentario interesante. A ver, Guillermo nos ayuda con la lupa, está buscando a cada uno. Enseguida, Silvia, un segundito, por favor. Cecilia Martínez Irigoyen. Hola, hola, ¿cómo andas? Bien, acá. Bueno, soy San Rafaelina, es un pueblito a 200 kilómetros de Mendoza capital, y nos han puesto la rebelión del PRO, porque acá gobierna el peronismo hace 12 años. Sin embargo, el equipo de mujeres, yo soy la vicepresidenta del PRO Rafael, no hemos dejado de hacer territorio. Vamos a todos los barrios vulnerables, llevamos barbijo, alcohol en gel, que compramos. Apaga tu cámara, Cecilia. La militancia, el voluntariado, y las hemos abandonado. Entonces nos Apaga tu cámara para que se oye mejor. Ah, ¿la mía, mi cámara? Sí, la tuya, así se oye un poquito mejor. Bueno. Porque se corta. ¿Podés? Bueno, hemos ido hasta, a ver, ahí está. El CRI, hemos hecho ollas populares, arroz con pollo, y he involucrado a las vecinas con las normas de seguridad, guantes, barbijo, alcohol en gel, y hemos dado vianda a más de 150 personas. Cada olla popular que hemos hecho han ido más o menos a buscar su vianda. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Esta vianda por sábado en barrios vulnerables.
Gracias, y ahora, Cecilia. bueno, estábamos haciendo regalos para niños, hicimos tatetí, estamos haciendo barriletes, se los escribí, y está tetí para el Día del Niño, ahí se los escribí. Bien. Bueno, Bueno, tenemos que seguir trabajando, ese es mi mensaje, seguir trabajando. muchas gracias, Cecilia. Disculpa porque hay algún problemita de sonido. Bueno, tengo 3 más y después la dejamos a Fabi tranquila. A ver, Silvia Stoker me hace señales importantes. A ver, Guille, ¿la encontrás a Silvia? Un segundito, espera un segundito esperá, Silvia, que te tienen que encontrar para habilitarte el micrófono. Un segundito, por favor. Guille, ¿la encontrás a Silvia? Sí, Silvia, por favor, abrí el audio. Abrí tu teléfono, abrí tu micrófono, Silvia. Abrí tu micrófono de la pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, yo quería decir, yo soy agente de viajes y educación. Wow. Me dedico a vender educación en Australia y Nueva Zelanda hace 25 años, que hago el seguimiento de lo que es la educación en esos dos países. Y lo que veo acá es la mala calidad del maestro. Se resiste incluso a mejorarse, se resiste a aprender. En los países donde hoy en día la educación es de avanzada y estamos en el primer mundo, los profesionales de la educación son profesionales universitarios. Tienen que ser universitarios para enseñar, aunque sea primer grado. En Australia, en los años 40, 50, en los desiertos, si uno va a ver los museos, ya le daban educación por radio, y había chicos que pedaleaban para hacer energía para recibir la educación. Hace 30 años, 30, 40 años que esos dos países apuntaron a la educación. Australia fue descubierta en 1810, cuando acá fue la Revolución de Mayo, tenemos 300 años más desde la fundación. Pero hoy es un país en un 95%, 98% educado. Incluso en la inmigración, cuando uno quiere aplicar la inmigración, hay que ser educado. Y hoy son dos países donde todo el mundo quiere ir. ¿Por qué? Porque son educados y la ley es la ley. Si nosotros no mejoramos la calidad educativa y exigimos que los maestros sean universitarios, no vamos a cambiar. Podemos ayudar, podemos hacer beneficencia, van a ser siempre puchitos. La educación hay que darla a los educadores. China y India hace 30 años educan a su gente en Australia y en Nueva Zelanda, y hoy están incluso dentro de los primeros países de avanzada. Es toda educación. Muchas gracias, Silvia. Fabi, tenés una consulta sobre violencia rural. No sé si querés comentar algo. Gracias, Silvia. Sí, Eduardo, cuando hablamos de estas desigualdades estructurales, cuando hablamos de las diferencias que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no es lo mismo la situación de aislamiento, de encierro y de soledad que tiene una mujer en situación de violencia en el ámbito rural que la mujer que lo tiene en un ámbito más urbano. Si bien hoy por hoy las realidades se tocan porque el aislamiento en el marco del COVID, obviamente que no solamente atenta y vulnera los derechos, sino que aísla y encierra a las mujeres del agresor. En el caso de las mujeres rurales, la falta de acceso a una buena conectividad, la falta de acceso a una educación igualitaria, la falta de acceso al desarrollo de sus propios emprendimientos,
porque uno de los temas centrales, uno de los temas que se trabajó durante la gestión fue el desarrollo y la capacitación de las mujeres rurales, que esto es fundamental para poder tener un horizonte productivo en cada uno de los rincones de nuestro país que nos permitan, obviamente, a esa mujer generar riqueza, generar producción y salir del aislamiento y de la falta de contacto con un mundo que era necesario. Yo voy a dar un ejemplo de un caso de Salta, donde se capacitó a las mujeres rurales a poder generar su primera exportación. Y no estoy hablando de grandes empresarias, estoy hablando de mujeres tejedoras, mujeres que con la lana de las ovejas generaban diferentes elementos de abrigo, y lo que se hizo fue capacitarlas para que pudieran generar su primera exportación, y así lo pudieron hacer. Algo que ellas veían como algo muy lejano de sus realidades, se transformó en una realidad cuando pudieron generar su primera exportación, que le generó un dinero extra diferente a que venía recibiendo, vendiendo de forma individual o a través de las casas y de los pueblos, y de esa forma pudieron aumentar su producción, pudieron mejorar su producción y pudieron generar más trabajo genuino para otras mujeres del ámbito rural donde ellas habitaban. O sea que la realidad que trabajar el tema rural en un país como el nuestro, en un país tan amplio, en un país donde el campo es el motor de muchas cosas, el poder empoderar a las mujeres del campo en los diferentes trabajos y en la posibilidad de mejorar la producción a través de diferentes herramientas económicas, publicitarias, es fundamental para poder llevar adelante un aspecto más de la salida de la pobreza estructural en la cual las mujeres del campo están habitualmente, las mujeres rurales, destinadas. Así como voy a dar un ejemplo con esto, hay un pueblo de Santiago del Estero donde está naturalizado, estoy hablando de un pueblo en el medio del campo, en una zona muy rural, donde está naturalizado que la hija mayor del padre es la segunda esposa, y la hija mayor del padre siempre es una menor de edad. Eso pasa en la Argentina hoy, en pleno siglo XXI, y es un tema del que nadie quiere hablar. Bueno, tengo a Sofía y a Virginia, creo, y luego ya podemos dejar a que cada uno vaya a hacer lo suyo. Sofía, acá te veo con la mano levantada. Guille, ¿la encontrás a Sofía? Libera tu micrófono, Sofía, a ver. Ahí está. ¿Me escucha Todo ahora? Sí, adelante. Hola, encantada. Yo ahora estoy viviendo en la ciudad de Córdoba, pero viví muchos años en el sur de Córdoba, Huincarrenancó, y allí desarrollé una actividad que no conocía demasiado, que era para mí, porque siempre fui comerciante, pero allí fui 5 años voluntaria de Cáritas. Y se crearon las escuelas de peluquería, de repostería y decoración de tortas y de cocina. Y la de peluquería duró 10 años. O sea que dio muy buenos frutos, salían muy bien preparadas, porque además iba un señor de acá de Córdoba a tomar examen. Y yo creo que pasa por ahí la cosa. Yo defiendo muchísimo el tema de capacitarlas a las mujeres. Y después también está la posibilidad de que aprendan oficios, porque ellas tienen como una autoestima muy baja, pero cuando se dan cuenta que logran un pasito, subir un escalón de la escalera, ya se animan a más. Entonces,
Lo digo porque también desde el punto de vista emocional, que uno las escuchaba y les apoyaba en situaciones de violencia, de problemas familiares, o iban al hospital y no las atendían, nosotros levantábamos el teléfono y les decíamos, a ver, ¿qué está pasando acá? Entonces ellas se sentían respaldadas. Con esta gente hay que trabajar mucho su autoestima. Ellas tienen muchas capacidades, tienen muchas posibilidades de crecer, pero hay que sostenerlas y bueno, ser un poco un puntal hasta que carretean, digamos, y pueden levantar vuelo. Que es muy difícil ahora, es muy difícil, pero yo propongo que tiene que ser desde ahí. El apoyo tiene que ser desde el aumentar su autoestima y darle las herramientas. Si sirve, gracias. Un gusto Muchas poder gracias, participar. Sofía. Al contrario. Fabi. Quería hacer un aporte a lo que dijo bueno, yo digo compañeras, pero no se me ofendan, compañera de par, de compartir los mismos ideales. La realidad es que yo a eso le agregaría también algunos desafíos más que otras tomamos como desafíos de nuestra gestión. Todo lo que tiene que ver con peluquería, con masaje, con todo el repostería, todos esos oficios son muy importantes y muchas veces están en las posibilidades de las mujeres. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Dentro de los oficios que le dimos dentro de lo que fue el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, tuvo que ver con las soldadoras. Hubo una cooperativa de soldadoras, mujeres. Y ahí es donde está la creatividad y la posibilidad de que las mujeres generen oficios con mejores ingresos. Ustedes saben que la única profesión donde la brecha de género es al revés, o sea, que la mujer cobra más por el mismo trabajo, es el de soldadora. ¿Por qué? Por la hechura, por el trabajo, por la rapidez que tiene y la prolijidad que tiene para soldar. Entonces generamos una cooperativa de soldadoras porque nos parecía una salida laboral con mejores condiciones. Por ejemplo, si yo les pregunto a todas ustedes y a todos ustedes, ¿cuánto le pagan a un electricista o a un plomero? Me van a decir que es uno de los oficios realmente recaudan habitualmente mucho dinero cada vez que vienen a nuestras casas. Bueno, generaron espacios de formación para mujeres en electricidad y en plomería. Y en el último tramo de la gestión, lo que hicimos fue hacer un convenio con los camiones Scania. ¿Vio la fábrica de camiones de Scania? Bueno, ellos tienen una escuela de choferes de camiones Scania. Lo que logramos mediante este convenio es que un grupo de mujeres beneficiarias del Hacemos Futuro pudieran capacitarse como choferas de camiones, así como con distintos distritos de provincia de Buenos Aires, en este caso fueron con 4, tomando como experiencia, si no me falla la memoria, una experiencia que también hubo en Córdoba, corríjame las cordobesas y los cordobeses, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a manejar colectivos. Porque en general el colectivo estaba pensado solamente en una mirada masculina y generaba la imposibilidad de que mujeres pudieran estudiar dentro del sindicato, igual que en igualdad de condiciones que los varones, y eso también es uno de los cambios que tenemos que generar hacia el interior de las diferentes organizaciones sindicales, que las mujeres tengan el mismo acceso a poder capacitarse como se capacitan cada uno de los varones en los sindicatos que tradicionalmente
se consideran de varones. En cambio, hoy por hoy, y con la tecnología y con los avances, cualquier mujer puede manejar un camión, manejar un colectivo, generar soldaduras de motores, de máquinas y de todo lo que se nos ocurra, y eso está mejor pago, mejor remunerado, y eso saca a la mujer de la pobreza de una forma mucho más rápida. Muy interesante. Muy interesante. Hay muchos comentarios en el chat respecto de otros ejemplos de cosas que pueden hacer las mujeres y que le dan acceso a otros mercados de trabajo, donde, aunque no parezca, hay cosas como las habilidades finas de las mujeres que permiten, sin duda, progresar. Bueno, ya son las 8:15. A ver, tengo a Verónica Lichter de Villa Langostura, allá en medio de la nieve. A ver, Vero. Hola. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Vero. Bueno, ¿me dejas aclarar algo para que no quede pendiente? No estamos diciendo, sí. no estamos diciendo que somos iguales. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades. Esto lo aclaro porque por ahí hay un comentario de qué es lo que habitualmente nos pasa cuando hablamos de estos temas. Se confunde una cosa con la otra. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de oportunidades, no estamos hablando de que somos iguales. Algunos seremos iguales, otros no seremos iguales, está todo bien, pero acá de lo que estamos hablando es de derechos y de capacidades. Disculpame, Eduardo, pero quería aclararlo. Muy, muy adecuado, porque yo también vi los comentarios, Fabi. Bueno, Vero. Sí, varias cosas que quería comentar. Primero, la herramienta de Hacemos Futuro fue una herramienta que mucho se aplicaba a través de ANSES, porque para poder cobrar las prestaciones de ANSES, yo que era gerente de UDAI, debían presentar los certificados de que estaban o terminando el colegio o en un trabajo cooperativo. Y yo he tenido madres que estaban cursando primer grado con su propia hija que estaba entrando a primer grado. Eso generó una relación entre la madre y de no abandono del colegio que lo vimos como una cosa muy positiva. Hoy ese plan de exigencia de estar finalizando el estudio no está en vigencia con la excusa de la pandemia. Pero bueno, lo pongo en detalle eso. El otro tema que cuando surge acá la pandemia, y obviamente nosotros que somos un pueblo que vive del turismo, las primeras desempleadas fueron las empleadas domésticas, porque no eran consideradas esenciales y por ende no podían salir a trabajar. Fueron, por supuesto, las primeras y las más golpeadas. Esto también genera una desigualdad, porque ¿cómo puede ser que podamos ir un varón pudiera ir a cortar el pasto, pero una mujer no puede ir a lavar la ropa? O sea, fue una nueva injusticia, nosotros peleamos mucho, pero sin embargo muchas hijas de esas mujeres, exigieron en la municipalidad cuando le llevaban a esa mamá el bolsón de comida, exigieron que metieran una tarjeta con datos móviles dentro del bolsón. No solamente me cubras el hambre, dame acceso al mundo exterior, a que yo también pueda tener un Zoom. Entonces, para todas las que son jóvenes, es una buena acción política presentar que en los bolsones de comida se haga el municipio un acuerdo con las grandes compañías telefónicas y se pongan, porque no es tan caro y les daban algo. No duraban mucho, pero era mucho mejor que nada y les permitía tener acceso. Y por último, que también, Fabi, en Neuquén, que nosotros tenemos la mayoría de nuestro territorio es rural,
y la industria petrolera en Vaca Muerta. Hubo muchísimas mujeres que hicieron la capacitación en Vialidad Nacional en nuestro gobierno y terminaron manejando máquinas petroleras de enorme envergadura, pero con una dedicación enorme, y las preferían porque eran justamente, siempre cumplían, eran ordenadas, dejaban la máquina bien puesta, con todo lo que había que hacer. Bueno, muchas gracias por escucharme. ¿El comentario, Fabi? La realidad. Se te cortó, se te apagó. Coincido ampliamente con lo que decías. Es verdad, lo del tema me acuerdo lo del tema de la maquinaria, y también recuerdo cómo se trabajó el tema de Vaca Muerta, un lugar que tradicionalmente estaba destinado a los varones. Sin embargo, fue nuestra gestión la que incorporó la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder también a manejar, a cuidar y a cumplir reconocidas. Es muy importante, porque hay algo que a veces nos surge en el debate dentro de lo que es el PRO, que tiene que ver con que tenemos que entender que para poder tener una sociedad mucho más igualitaria con la Constitución Nacional, tenemos que lograr emparejar esta sociedad que durante tantos años fue pareja, no por responsabilidad nuestra, sino por políticas que se han mantenido a lo largo de las décadas, desde que llegó la democracia. Entonces, para mí, desde mi concepto, yo creo que profundizar la educación, aumentar la protección social, que no significa nada más que planes. Este es el error que cometemos. Nosotros necesitamos incluir cada día a más personas dentro del sistema productivo, porque de esa forma vamos a lograr que cada día haya menos planes y cada día haya más trabajo. Ahora, ustedes me preguntan, en este momento, obviamente estamos pagando unos pocos la falta de trabajo de un montón de gente que no tiene acceso al mercado laboral. Pero la realidad es que yo confío en la gente, confío en la sociedad. Y yo creo que si los gobiernos le damos las herramientas necesarias para poder superarse, fortalecerse y crecer, van dentro de un esquema que tiene que ver con el trabajo, con la educación. Pero tenemos que trabajar muy fuertemente y tenemos que entender de que las elecciones se ganan con todos los sectores. Y en ese sentido tenemos que trabajar por incluir, por dignificar a las personas y mostrar que nosotros no queremos esclavitud, sino que queremos ciudadanos y ciudadanas libres para poder pensar, para poder trabajar, para poder generar todo lo que quieran generar, que tiene que ver con la riqueza que nuestro país tiene. Y a lo mejor empezar a plantearnos, disculpame Eduardo, una redistribución de nuestro país. Nuestro país es un país muy amplio, donde están concentrados en las grandes ciudades o en las ciudades más centrales la gran mayoría de las personas. Habría que pensar en un modelo productivo que nos permita desarrollar diferentes iniciativas para que haya más personas viviendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Fabi, creo que es un buen final. Perdón, Soledad, y perdón a otras personas que han levantado la mano. Tenemos todos los lunes, la semana que viene, el lunes próximo, vamos a hablar de niñez. Va a ser un programa una reunión muy interesante. Les agradecemos mucho, muchas gracias, Fabi, por tu compromiso, por todo lo que has hecho y por todo lo que seguís haciendo. Y tenemos muchos mensajes para quienes están aquí con nosotros respecto de lo mucho que podemos hacer. Hemos oído a gente tan comprometida, interesante, Cecilia, desde San Rafael, Vero desde Villa Langostura,
o sea, Silvia preocupada por los profesores. Este es el objetivo de estas reuniones, trabajar nuestra identidad. Tenemos valores comunes, movilizarnos a nosotros mismos interiormente y movilizar a nuestras comunidades. Y si en algún lugar recojo algo que dijo alguien en otra reunión, hay que ir a patear una puerta, si es por buenas razones, hay que hacerlo. Hay que exigir que se cumplan los derechos de las personas y para eso estamos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias de vuelta a vos, Fabi. Nos vemos el lunes que viene. Chao.